Educación religiosa. Guía de trabajo número 4. ¿Puede el hombre conocer a Dios? Esa es nuestra pregunta generadora. Hilo conductor, bases religiosas. Eje temático, capacidad del hombre para conocer la divinidad. Objetivo, explicar las diversas formas como el hombre puede conocer a Dios. Ya queda sentado que todos somos seres religiosos por naturaleza, pero ¿realmente podemos conocer a Dios? Entonces, Dios es infinito y espíritu purísimo. El hombre finito y ser psicosomático, ¿sí? Que depende de lo que piensa. Para que éste pueda llegar al conocimiento de Dios debe tenderse algún puente que les ponga en comunicación. Esta comunicación se da a través de lo divino reflejado en sus criaturas, el universo entero y además directamente la revelación divina, que son los libros sagrados. Tenemos así una doble manera de descorrer el velo, ese significado etimológico de revelación, que oculta el infinito misterio de Dios, a saber, la revelación natural y sobrenatural. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que entender que la revelación es cuando podemos llegar a entender que es Dios y además de que es Dios, entender por qué estamos acá. ¿Cómo sabes que conoces a Dios? ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta grandísima porque muchas personas hablan de Dios y dicen que Dios, pero Dios necesariamente nosotros tenemos que representarlo. ¿Cómo vamos a representarlo? Dios se presenta en nosotros mismos, en la bondad de nuestros actos y corazón, en el trato con nuestra familia y semejantes. Dios es reconocido como la virtud de mi vida y se representa con las actividades que a diario realizamos. ¿Listo? Entonces, Dios, cuando una persona realmente está con Dios, sus actos van a ser actos de bondad. ¿Listo? No va a lastimar a nadie y va siempre a tratar de vivir en comunidad con los demás. En tu religión particular, ¿cómo se manifiesta Dios al hombre? A través de su Hijo Jesucristo, que está presente en la palabra, los sacramentos, los ministros y la comunidad cristiana en general. ¿Listo? Entonces Dios, ¿sí? Por ejemplo, en mi comunidad, ¿sí? Yo sé que Dios está, por ejemplo, representado por los sacerdotes, por los catequistas, por la gente que habla de Dios. Ahora, ¿cómo sabes que Dios existe y se manifiesta en el hombre? Se exterioriza a partir de la forma en la que tratamos a los demás, cómo nos reconocemos a nosotros mismos y cómo vivimos nuestra vida como reflejo de Dios en nosotros. Algunas personas, por ejemplo, dicen, no, es que mi vida es muy fea, que mi vida, que muy triste, pero entonces ahí está la forma de cambiarla, ¿sí? La forma de cambiarla está en nosotros, no está en los demás. Nunca debemos buscar algo para cambiar nuestra vida que está dentro de nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que acercarnos a Dios. Indique en cada una de las siguientes imágenes si es revelación natural o sobrenatural. Haga una breve descripción de 3 de ellas. ¿Listo? Entonces, las revelaciones naturales son las revelaciones que nosotros observamos a nuestro alrededor, ¿sí? Que podemos palpar, que podemos ver. Y las revelaciones sobrenaturales son las revelaciones que han sido, que nos han llegado a nosotros a través de los textos religiosos o de las personas que hablan de la religión. Entonces, la primera, ¿listo? A mí me parece interesante hablar del universo. El universo como una revelación natural, ¿sí? Nosotros podemos ver el universo. El hecho de que nosotros salgamos y miremos las estrellas, estamos viendo el universo, ¿sí? Es una revelación de la existencia de materia. 2. Yo escogí unas plantas, ¿listo? La vida en el planeta como revelación natural de la evolución de formas de vida, ¿listo? Recordemos que cuando hablamos de evolución no estamos negando la existencia de un ser superior, sino que ese ser superior lo que hizo fue permitir que todos estos procesos se fueran dando a cabo. ¿Listo? 3. El infierno como revelación sobrenatural y como consecuencia final de nuestros actos. Acá vemos una imagen de lo que podría ser el infierno. ¿Listo? El infierno es una representación que nos fue dada por personas que escribieron sobre el infierno. Nadie
ha podido ir al infierno para decirnos a nosotros el infierno es así o así o así. Son representaciones que tenemos, ¿listo? A veces es bueno creer y a veces no es bueno creer, pero siempre tenemos que saber que las consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Deben tener, ¿sí? Una causa y un efecto. ¿Listo? Entonces por eso lo más conveniente es actuar bien. Profundizamos. Son varios los modos de conocimiento de la divinidad a través de un ejemplo. Explique los siguientes. El conocimiento mítico, ¿listo? Los diferentes dioses de las mitologías antiguas, como la luna, que fue adorada por los muiscas y le dieron potestad de diosa, ¿sí? Para nosotros, la luna era una diosa y se llamaba Chía, ¿listo? Ese conocimiento mítico es cuando uno le da una explicación mitológica, cuando se piensa sobre algo y se habla sobre algo, ¿listo? El conocimiento convivencial. ¿Cómo reconocer a Dios en las experiencias diarias, en el día a día y en mi actuar con los demás? ¿Listo? Entonces, Dios está presente en cómo realizamos todo, cómo hacemos todo. No es que Dios esté mirándonos para ver, ay, no, es que la embarró, que trató mal a la mamá, que trató mal a la hermana. No, eso no es, Dios no es un Dios que esté juzgando. Dios es una persona, es un ser omnipotente que se encarga de regular. Por eso Dios nos dio libre albedrío, para poder decidir qué hacemos o qué no hacemos. ¿Listo? Entonces ese conocimiento vivencial es lo que nos hace reconocer a Dios. Conocimiento lógico o racional. ¿Listo? Estas vías de razonamiento nos las dio Santo Tomás. ¿Listo? La primera, en el mundo hay cosas que cambian, ¿sí? Si nosotros miramos absolutamente, cuando miramos afuera, por ejemplo, está lloviendo, después hizo sol, ¿sí? Todo va a ser un ciclo y las cosas se están moviendo. Dos, todo efecto requiere una causa. Por ejemplo, para que se mueva un carro, ¿qué tengo que hacer yo para que se mueva un carro? Prender el motor. ¿Listo? Todo requiere una causa. 3. Lo que no existe no puede darse contingencia. ¿Listo? Entonces, acá nosotros estamos hablando de Dios. Dios, ¿sí? Existe y Él puede manifestarse de muchísimas formas. 4. Lo que solo tiene grados de perfección participa de ella. Acá directamente hablamos otra vez de Dios. Dios como un ente sobrenatural, ¿sí? Perfecto y omnipotente, entonces es perfecto, ¿listo? Y participa directamente en esa perfección. Por eso Dios no tiene comienzo ni fin. Y Dios, la forma de ser de Dios es una forma que va a elevarlo, ¿sí? A grados que nosotros no conocemos de perfección. 5. Lo ordenado exige una inteligencia ordenadora. Entonces acá, por ejemplo, nosotros vemos que hay diversidad de plantas, ¿listo? Esa diversidad de plantas fue ordenado gracias a un ser creador, ¿listo? Que dijo, bueno, yo voy a dar plantas para poder comer, para poder vivir, para poder realizar otras actividades, ¿listo? Entonces eso está directamente relacionado con una inteligencia ordenadora. Ahora, este señor es Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Nació en 1225 en Rocaseca, Italia. Fue fraile, teólogo y filósofo católico, perteneciente a la Orden de los Predicadores. Falleció el 7 de marzo de 1274. Era apodado el Doctor Evangélico. ¿Listo? Ya podemos responder a nuestro cuestionamiento inicial. ¿Puede el hombre conocer a Dios? Obviamente sí, mediante la fe y la razón, que son las dos alas que elevan al espíritu humano hacia el conocimiento de la verdad, a partir de la experiencia de vida, llevando su conocimiento en función de la fe, la verdad, la igualdad y la justicia. ¿Listo? Entonces, una persona, y volvemos al punto inicial, ¿listo? La religión, ¿sí? No son actos individuales, sino son actos colectivos de bondad, ¿listo? Y Dios, cuando está cerca de nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a realizar actos de bondad, ¿listo? Entonces, señores y señoritas, que tengan muy buen día.